Bueno, en otro tema, hoy reapareció el expresidente Sebastián Piñera en una actividad vinculada a la educación. Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben que generalmente cuando hay algún anuncio de alguna pauta de prensa donde va a aparecer o reaparecer un expresidente de la República, por supuesto que llama mucho la atención, sobre todo por el tema contingente, ¿no? Como lo hemos visto, ya hay y se plantea el regreso a clases, pero también el proceso constituyente ha llamado mucho la atención y es ahí donde los expresidentes juegan un papel clave, sobre todo para la opinión pública. Por eso el expresidente de la República, bien digo, Sebastián Piñera, ha pauteado esta actividad donde se refería con otros ponentes y sobre el proceso de educación que se vivió durante la pandemia. Recordemos las clases virtuales y hizo especial referencia a eso, la presencialidad y lo importante que es la presencialidad de los estudios a su juicio, como lo hemos comentado. Por supuesto, ha hecho también varias declaraciones importantes durante esta jornada donde se ha referido puntualmente a los liceos bicentenarios y la diferencia que hace también respecto de los hechos de violencia que se han suscitado también en los liceos emblemáticos. Así lo ha dicho el presidente, quien fuese presidente de la República, Sebastián Piñera, durante esta reaparición, que también tiene el contexto de lo que han mostrado algunas encuestas donde se repunta la aprobación de su figura como expresidente y que entonces se retoma esta agenda mediática por parte de Sebastián Piñera. Ha dicho que no va a estar en la primera línea de la política, al menos durante el nuevo proceso constituyente, pero que sí va a estar, digamos, presente. Estuvo acompañado de algunos de sus exministros también durante esta jornada. Respecto del tema de educación, ha hecho puntualmente algunas referencias, como les hemos comentado, de los liceos emblemáticos, pero también de los liceos bicentenarios. Ha hecho también una dura crítica, al menos en esta misma posición, a lo que representa el presidente de la República, Gabriel Boric. Pasemos a escuchar esas declaraciones, luego le vamos a también presentar otras opiniones que ha hecho Sebastián Piñera respecto del nuevo proceso constituyente y también de un posible cambio de gabinete que puede enfrentar el presidente de la República, Gabriel Boric. No es lo mismo un bien o un interés público que un bien o un interés estatal. Lo público es mucho más que lo estatal. La pública nos involucra a todos. ¿La educación es un bien público? ¿Es un desafío público? Por supuesto que sí. Pero no significa por eso que sea solamente un desafío estatal y el Estado, sobre pretexto de la importancia de la educación, no tiene derecho a monopolizar la educación en ningún país del mundo. Bien, ha hablado también del rol fiscalizador que debe tener el Estado respecto de ese mismo tema. Él ha dicho que la educación debe ser, digamos, estándar en los distintos establecimientos educacionales y que tiene que tener el Estado un rol fiscalizador. Hablaba también, hacía referencia a lo que pudo haber hecho durante su gobierno. Hablaba precisamente del rol de los liceos bicentenarios respecto de los liceos emblemáticos. Por supuesto que había alta expectación de la prensa sobre los temas más contingentes. Hablamos de un posible cambio de gabinete, pero también el rol que va a jugar en el nuevo proceso constituyente. Recordemos que ya los expertos empiezan entonces a debatir los primeros temas sobre el Estado subsidiario o de derecho. Van a ser uno de los primeros temas que van entonces a empezar a discutir estos expertos. Y recordemos también que, gran parte también de los que fuesen sus exministros o exfuncionarios públicos como exsecretarios también van a participar, no solamente como expertos, sino también han sido prácticamente candidateados a este nuevo Consejo Constituyente. Le preguntábamos acerca de cuál va a ser el rol como expresidente, pero también dentro de la política. Pasemos a escuchar lo que nos dijo sobre este tema. Como a una gran mayoría de chilenos, y probablemente todos los que estamos aquí, y a mí como expresidente, me interesa, me compromete, me preocupa que Chile pueda lograr por fin una constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y que sea respetada por todos. Y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional. Recuerdo cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban y por tanto tengo una solidaridad con el presidente Boric. Él sabrá cuándo, cómo y dónde y quién es. Pero sí creo que si lo piensa hacer es mejor que lo haga pronto.
Bien, irrumpe nuevamente entonces en la escena política Sebastián Piñera, expresidente de la República. Ha hecho estas declaraciones que ya están generando reacciones no solamente en el Congreso, sino también en el mundo político. Recordemos que tenemos el contexto entonces del regreso a clases por una parte, que era precisamente la materia de esta actividad que encabezaba entonces en la Fundación Futuro, pero también respecto, como les hemos comentado, de un posible cambio de gabinete, que ahí usted bien lo escuchaba, esas palabras que recomendaba el presidente de la República, Gabriel Boric, que si había o tenía pensado hacer algún cambio de gabinete, que tendría que hacerlo, o él recomienda, mejor dicho, hacerlo de inmediato. Van a causar, por supuesto, reacciones en esta nueva irrupción de Sebastián Piñera en el mundo político, sobre todo durante estos meses cuando vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Claro, eso es muy importante, es yo creo habitual, ¿no?, que veamos más caras políticas apareciendo, sobre todo cuando se antecede una elección. Recordemos que el 7 de mayo tenemos elecciones respecto a este nuevo proceso. Ahí estamos con esas imágenes. Te agradecemos, Alejandro, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Alejandro.